¿Alguna vez te has preguntado si el número final de tu año de nacimiento tiene un significado más profundo que solo una cifra? En el budismo, cada número no solo es una cifra, sino una puerta hacia una lección espiritual única. Hoy, vamos a explorar lo que tu último dígito podría revelar sobre tu destino, personalidad y camino espiritual. ¿Estás listo para descubrir qué mensaje esconde tu número? En el budismo, los números no son solo secuencias matemáticas, sino símbolos con un propósito profundo. Están conectados a conceptos como la impermanencia, el sufrimiento y el camino hacia la iluminación. Cada número nos recuerda algo esencial sobre la vida y el ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento. Por ejemplo, imagina que el número 0 es como el lienzo en blanco del universo. Es vacío, pero a la vez contiene todo lo que existe, simbolizando la vacuidad. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo todo está conectado y nada es permanente? Hoy vamos a ver cómo el último dígito de tu año de nacimiento puede ayudarte a entender aspectos de tu camino espiritual. Recuerda, no es una regla exacta, sino una herramienta de reflexión. Si naciste en un año que termina en 0, es posible que tu camino espiritual esté especialmente conectado con la idea de la vacuidad, uno de los conceptos más profundos y fascinantes dentro del budismo. Pero, ¿qué significa exactamente la vacuidad en este contexto? En términos simples, la vacuidad, o sunyata, se refiere a la naturaleza esencial de todas las cosas. Todo en el universo es interdependiente y carece de una existencia fija o permanente. Nada es estático, y todo está en constante cambio, como un río que fluye, siempre en movimiento, pero nunca igual. Este concepto puede sonar abstracto, pero tiene implicaciones profundas. Si naciste en un año que termina en 0, tu vida podría estar marcada por una búsqueda constante para entender la transitoriedad de las cosas. Es como si tu alma estuviera en una misión de descubrir cómo todo está conectado, desde las personas hasta los eventos y situaciones que experimentamos a lo largo de la vida. Las personas con este número suelen ser introspectivas y a menudo encuentran momentos de reflexión profunda sobre la impermanencia de la existencia. Piensa en esos momentos cuando miras un atardecer, sabiendo que, aunque es hermoso, se desvanecerá en un instante. Ese tipo de reflexión puede ser común para quienes tienen el número 0 en su año de nacimiento. La vacuidad también está relacionada con la idea de que, al carecer de una existencia inherente y fija, todas las cosas tienen un potencial ilimitado. Al comprender que todo es interdependiente, se puede lograr una mayor libertad, ya que entendemos que no estamos atados a un destino fijo o a una identidad rígida. Las personas nacidas en años que terminan en 0 pueden sentirse atraídas por prácticas como la meditación, que les permite experimentar directamente la interconexión de todas las cosas y la impermanencia de la vida. A través de la meditación, se puede alcanzar una comprensión más profunda de lo que realmente significa vacío. No se trata de una ausencia de algo, sino de un espacio lleno de posibilidades infinitas. Este número también está relacionado con la reflexión profunda sobre el ego. En el budismo, se nos enseña que el ego, esa sensación de ser una entidad separada, es una ilusión. Las personas con el número 0 a menudo están en un proceso constante de desidentificación, buscando entender que, en última instancia, todos somos parte de un todo mayor.
Puede ser una experiencia reveladora, incluso transformadora, el darse cuenta de que las fronteras que creemos tener entre nosotros y el mundo no son tan sólidas como parecen. Si te sientes identificado con este concepto, probablemente has experimentado momentos de introspección en los que te has cuestionado la naturaleza de la existencia. Tal vez sientes que tu vida está llena de ciclos de crecimiento, pero también de momentos de vacío o de transición. Estos momentos, aunque desconcertantes, son precisamente el tipo de experiencias que las personas con el dígito 0 están destinadas a explorar. La vacuidad no es algo a temer, sino una oportunidad para renacer, para descubrir lo que realmente importa en un mundo que está en constante cambio. La clave para las personas con este número es recordar que, aunque todo está en constante cambio, esa es precisamente la naturaleza de la vida. Al abrazar la vacuidad, puedes encontrar una mayor paz y libertad interior. ¿Te resuena este concepto? ¿Te has encontrado a menudo reflexionando sobre cómo todo está conectado y cómo el cambio es una constante en tu vida? Si es así, este es un signo de que estás siguiendo un camino profundamente alineado con los principios budistas de la vacuidad y la interconexión. Si naciste en un año que termina en 1, tu camino espiritual probablemente esté marcado por una fuerte conexión con el concepto de despertar. En el budismo, el número 1 es un símbolo poderoso de inicio, unidad y renovación, y se asocia directamente con la iluminación y el despertar espiritual. El 1 representa el principio, la semilla de todo lo que está por venir. Al igual que el primer paso en un viaje o el primer resplandor del amanecer, el número 1 nos recuerda que cada comienzo tiene el potencial de transformarnos profundamente. Este simbolismo de inicio está intrínsecamente ligado al concepto budista de Bodhi, el despertar a la verdad última de la existencia. El Buda alcanzó la iluminación cuando comprendió la verdadera naturaleza de la vida, el sufrimiento y la liberación. Las personas nacidas en años que terminan en 1 suelen estar impulsadas por un deseo profundo de autoconocimiento y de explorar la verdad más allá de las apariencias superficiales de la vida cotidiana. Si naciste en un año que termina en 1, tu vida probablemente esté orientada hacia una constante búsqueda de significado, como un explorador espiritual que nunca se conforma con las respuestas fáciles, sino que busca una comprensión más profunda de su propósito en este mundo. En el budismo, el despertar no es solo una experiencia momentánea, sino un proceso continuo de descubrimiento. Para quienes tienen este número, la vida puede sentirse como un viaje hacia la verdad, donde cada paso los acerca más a un entendimiento completo de la interconexión de todas las cosas. Este despertar no solo tiene que ver con comprender conceptos abstractos, sino con una transformación interna que afecta cada aspecto de la existencia, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Las personas con el último dígito 1 suelen ser líderes naturales o pioneros en sus comunidades. Su impulso hacia la verdad los convierte en individuos que desean marcar la diferencia, ya sea a través de su trabajo, su forma de pensar o incluso su manera de vivir. Están motivados por la idea de cambiar las viejas estructuras de pensamiento o de acción, y no temen cuestionar el statu quo. Si eres una de estas personas, es probable que a menudo te hayas sentido llamado a liderar, ya sea en tu vida personal o profesional, buscando siempre ir más allá de lo conocido, lo establecido, lo evidente.
Este impulso hacia el liderazgo y la innovación también está relacionado con un deseo de independencia. Las personas con el número 1 a menudo sienten que su camino espiritual es único y buscan desarrollar una conexión directa con la verdad a través de la introspección. Tal vez te has encontrado con momentos de soledad, cuando sientes la necesidad de alejarte de las influencias externas para escuchar tu voz interior y tomar decisiones basadas en tu intuición más que en la opinión de los demás. El camino del número 1 también puede implicar momentos de desafío personal, donde la búsqueda de la verdad lleva a cuestionar las creencias heredadas o las expectativas sociales. Este proceso de autodescubrimiento puede ser liberador, pero también puede resultar incómodo a veces, porque te obliga a ir más allá de las zonas de confort y las ideas preconcebidas. Sin embargo, a medida que avanzas en este viaje, te das cuenta de que el despertar espiritual es una constante expansión de la conciencia, un proceso de revelación continua que nunca se detiene. Entonces, ¿te identificas con esta constante búsqueda de algo más allá de lo evidente? ¿Te encuentras a menudo cuestionando la naturaleza de la realidad, buscando siempre un sentido más profundo en las experiencias cotidianas? Si es así, es probable que tu camino espiritual esté marcado por el número 1. Guiándote hacia un despertar más completo y un entendimiento más profundo de ti mismo y del mundo que te rodea. Si naciste en un año que termina en 2, es probable que tu camino espiritual esté profundamente conectado con el concepto de dualidad y equilibrio, dos principios fundamentales en el budismo. El número 2, en este contexto, simboliza la necesidad de comprender y reconciliar los opuestos presentes en la vida: el sufrimiento y la felicidad, el apego y la liberación, la luz y la oscuridad. En el budismo, se nos enseña que la vida está llena de estos dualismos, y que para alcanzar una comprensión más profunda de nuestra existencia, debemos aprender a integrarlos, aceptarlos y encontrar el equilibrio entre ellos. La dualidad es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. La filosofía budista reconoce que los opuestos no existen de manera separada, sino que están interrelacionados y coexisten. El sufrimiento y la felicidad, por ejemplo, no son experiencias aisladas, sino aspectos que forman parte del mismo ciclo de vida. Al comprender esta interconexión, podemos alcanzar un estado de equilibrio interno que nos permite enfrentar las dificultades de la vida con serenidad y sabiduría. Para quienes nacen en años que terminan en 2, esta búsqueda de equilibrio es una constante en su vida. A menudo sienten que su misión es precisamente encontrar y enseñar la armonía, tanto en su vida personal como en sus relaciones con los demás. Si te identificas con este camino, puede ser que siempre hayas tenido una inclinación a mediar en conflictos o a buscar soluciones pacíficas en situaciones de tensión. Las personas con el último dígito 2 son a menudo excelentes para entender las perspectivas opuestas y buscar puntos en común. Esto los convierte en grandes mediadores, consejeros o guías espirituales, que son capaces de ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio entre los opuestos. En el contexto budista, la práctica del equilibrio es una parte esencial del camino hacia la liberación. El Buda enseñó que, para trascender el sufrimiento, debemos liberarnos del apego a los extremos, ya sea el extremo del placer o el del sufrimiento. La vida es, en última instancia, un proceso de encontrar el camino medio, una senda de moderación que no se incline hacia uno de los extremos, sino que busque la armonía en todo momento.
Las personas con el número 2, entonces, tienen una afinidad natural por este camino medio, y a menudo se sienten más realizadas cuando logran integrar todos los aspectos de su ser de manera equilibrada. Este impulso hacia la armonía también se refleja en las relaciones personales de quienes nacen con el número 2. Tienden a buscar conexiones auténticas y profundas con los demás, y tienen una habilidad especial para crear un entorno de paz y entendimiento. A menudo sienten que su bienestar está vinculado al bienestar de quienes los rodean, y que, al ayudar a otros a encontrar equilibrio, también encuentran equilibrio en su propia vida. Si te identificas con este número, es probable que en tu vida hayas experimentado momentos de tensión entre los opuestos, la necesidad de conectar con otros, pero al mismo tiempo la necesidad de mantener tu propio espacio, la búsqueda de la paz, pero también el reconocimiento de que la vida tiene altibajos inevitables. El camino espiritual de los nacidos en años que terminan en 2 está marcado por esta danza entre los opuestos, una danza que, cuando se aprende a manejar con sabiduría, puede conducir a una vida llena de equilibrio, paz interior y satisfacción. En resumen, el último dígito 2 te invita a explorar y comprender la dualidad de la vida, a buscar la armonía no solo en ti mismo, sino también en tus relaciones y en el mundo que te rodea. Si sientes que tu misión es enseñar este equilibrio, es posible que estés siguiendo un camino profundamente conectado con las enseñanzas budistas, en el que la aceptación de los opuestos te lleva, finalmente, a la liberación. ¿Te resuena este concepto? ¿Sientes que tu vida se orienta hacia encontrar y enseñar el equilibrio en todos los aspectos de tu ser? Si es así, estás siguiendo un camino de sabiduría, uno en el que el equilibrio no es solo una meta, sino una práctica diaria. Si naciste en un año que termina en 3, tu camino espiritual está profundamente relacionado con los 3 pilares fundamentales del budismo: la moralidad, sila, la concentración, samadhi, y la sabiduría, prajna. Estos 3 principios son la base sobre la cual se construye todo el camino hacia la iluminación, y las personas con este número a menudo sienten una conexión natural con estas enseñanzas, sintiendo que su vida está orientada a cultivar estas cualidades esenciales. En el budismo, la moralidad es el primer paso hacia la práctica espiritual. Se refiere a la conducta ética, a vivir de manera justa y con compasión hacia los demás. Aquellos nacidos en años que terminan en 3 suelen ser personas con un sentido innato de lo que es correcto e incorrecto. Tal vez te hayas sentido siempre atraído por la idea de vivir una vida de integridad, evitando las trampas del ego y las malas acciones. La moralidad en el budismo no es solo una cuestión de seguir reglas externas, sino de cultivar una mente pura y compasiva. Si tu camino espiritual está marcado por el número 3, es probable que experimentes un deseo profundo de vivir de acuerdo con principios éticos y de servir como un ejemplo para los demás. El segundo pilar, la concentración, se refiere a la capacidad de enfocar la mente de manera profunda y estable. La concentración es esencial en la práctica budista, especialmente en la meditación. Si naciste en un año que termina en 3, es posible que tengas una habilidad natural para la concentración o al menos una fuerte inclinación hacia la práctica de la meditación. A menudo, las personas con este número encuentran que la meditación no solo les brinda paz y claridad, sino que también les permite profundizar en su comprensión de la naturaleza de la mente y la realidad. La concentración es vista como una herramienta para calmar los disturbios internos,
permitiendo que la mente se convierta en un instrumento más eficaz para la sabiduría. Si has sentido una conexión profunda con la meditación o cualquier forma de concentración mental, es probable que esta sea una manifestación de tu conexión con el número 3. El tercer pilar es la sabiduría, que en el budismo no se refiere solo al conocimiento intelectual, sino a la comprensión profunda de la naturaleza de la vida, el sufrimiento y la liberación. La sabiduría budista está más allá de la mera acumulación de información. Se trata de una comprensión directa y experiencial de las verdades universales. Las personas nacidas en años que terminan en 3 suelen sentirse atraídas por el estudio profundo de los textos budistas, el Dharma, y por la búsqueda de una comprensión más profunda de la vida. Puede que te hayas encontrado inmerso en la lectura de sutras, filosofías o prácticas que te ayuden a entender el propósito de la existencia y el camino hacia la liberación del sufrimiento. Para ti, el aprendizaje y la reflexión no son solo tareas intelectuales, sino herramientas que te acercan a una transformación interna y a un despertar más profundo. El camino espiritual de quienes nacen con el número 3 está marcado por la integración de estos 3 pilares. El deseo de ser una mejor persona a través de la moralidad, el compromiso con la práctica meditativa a través de la concentración y la búsqueda continua de sabiduría son los elementos clave que configuran su viaje hacia la iluminación. A menudo, estas personas sienten una afinidad natural por las enseñanzas budistas, ya sea a través de la práctica formal o la exploración personal, y buscan maneras de integrar estos principios en su vida cotidiana. Si te sientes atraído por la meditación o el estudio profundo del Dharma, es posible que estés siguiendo el camino que el número 3 sugiere. Este camino no es fácil, ya que requiere disciplina y dedicación, pero también ofrece una profunda satisfacción y paz interior. ¿Te resuena este enfoque de vida, en el que la moralidad, la concentración y la sabiduría guían tus pasos? Si es así, es probable que estés alineado con las enseñanzas del budismo, avanzando hacia un camino de autoconocimiento, armonía y liberación. Si naciste en un año que termina en 4, tu camino espiritual podría estar profundamente relacionado con las 4 nobles verdades del budismo, que son las enseñanzas fundamentales que el Buda reveló sobre la naturaleza del sufrimiento y cómo superarlo. Estas verdades son la base sobre la cual se edifica todo el camino budista hacia la iluminación, y las personas con el número 4 a menudo sienten una afinidad natural por estos principios. Las 4 nobles verdades, en resumen, son: 1. La verdad del sufrimiento. Dukkha, la vida está marcada por el sufrimiento, la insatisfacción y el cambio constante. 2. La verdad de la causa del sufrimiento. El sufrimiento surge debido a nuestros deseos, apegos e ignorancia. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Es posible liberarse del sufrimiento y alcanzar la paz y la libertad. 4. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento. El noble camino óctuple es el camino que nos guía hacia la liberación. Si naciste en un año que termina en 4, es probable que tu vida esté orientada hacia una profunda reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Las personas con este número a menudo sienten una necesidad interna de comprender por qué sufrimos y qué se puede hacer para trascenderlo. Esta búsqueda de entendimiento puede llevarte a explorar cuestiones filosóficas y espirituales fundamentales, como el sentido del sufrimiento en la vida y cómo podemos vivir de manera más plena y libre de dolor.
El primer pilar de las 4 nobles verdades, el sufrimiento, puede resonar fuertemente en tu vida. Si te identificas con este camino, es posible que hayas experimentado momentos en los que te has cuestionado la causa del sufrimiento, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Puede que hayas sentido un profundo deseo de entender el sufrimiento humano, no solo en ti mismo, sino en los demás. Quizás te atraigan las causas más profundas de la infelicidad humana, como el deseo constante, el apego a lo que no podemos controlar y la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. El segundo aspecto de las 4 nobles verdades, la causa del sufrimiento, está relacionado con el apego y el deseo. Las personas nacidas en años que terminan en 4 a menudo sienten una inclinación por investigar cómo estos deseos afectan nuestras vidas y cómo podemos liberarnos de ellos. Esto puede llevarte a practicar el desapego, el mindfulness y la reflexión constante para comprender tus propios deseos y la forma en que influyen en tu experiencia de vida. La tercera verdad, la cesación del sufrimiento, es una promesa de esperanza. El sufrimiento no es una condena eterna. Si naciste con el número 4, es probable que sientas un llamado profundo a la posibilidad de liberación. Esta verdad no solo habla de la eliminación del sufrimiento, sino de alcanzar un estado de paz interior, donde el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. Las personas con este número pueden sentir una fuerte motivación para encontrar ese estado de calma, ya sea a través de la meditación, la práctica de la compasión o el estudio del Dharma. Finalmente, el cuarto pilar es el camino hacia la cesación del sufrimiento, el camino óctuple. Este camino se divide en 8 aspectos fundamentales: visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Las personas nacidas en años que terminan en 4 a menudo se sienten inclinadas a seguir este camino de manera disciplinada y profunda, buscando integrar estos principios en su vida diaria. Si te sientes atraído por la práctica del camino óctuple, ya sea a través de la meditación o de la práctica ética, es un reflejo de tu deseo de liberarte del sufrimiento y alcanzar una vida más equilibrada y plena. Si alguna vez te has preguntado por qué sufrimos, o cómo podemos liberarnos de ese sufrimiento, es probable que el número 4 en tu año de nacimiento indique que estás destinado a explorar estas cuestiones profundamente. Tal vez tu vida esté orientada a encontrar respuestas, a ayudar a otros a comprender el sufrimiento y, finalmente, a vivir de una manera más consciente y libre de dolor. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino una oportunidad para comprendernos a nosotros mismos y crecer espiritualmente. ¿Te resuena esta idea de encontrar la liberación del sufrimiento? Si es así, es posible que tu camino esté alineado con las 4 nobles verdades, guiándote hacia una vida de sabiduría, paz y compasión. Si naciste en un año que termina en 5, tu camino espiritual podría estar profundamente vinculado con los 5 preceptos del budismo, principios éticos fundamentales que guían la conducta y las decisiones diarias de los practicantes. Estos preceptos son esenciales no solo para la práctica budista, sino también para vivir una vida en armonía con uno mismo y con los demás. Los 5 preceptos son: 1. No matar. Respetar la vida de todos los seres sintientes. 2. No robar. Respetar la propiedad ajena y actuar con honestidad. 3. No mentir.
ser veraz en palabras y acciones. 4. Castidad. Practicar la sexualidad con responsabilidad y respeto. 5. No intoxicarse. Evitar las sustancias que alteran la mente y los sentidos. Las personas nacidas en años que terminan en 5 a menudo sienten una profunda afinidad por estos principios éticos, ya que el número 5 está estrechamente relacionado con la idea de vivir con integridad y moralidad. Este vínculo con los preceptos puede hacer que te sientas naturalmente inclinado hacia una vida ética, buscando siempre actuar de manera que no solo beneficie a los demás, sino que también te permita vivir de acuerdo con tus valores más profundos. Si el número 5 te resuena, es posible que encuentres satisfacción y sentido en seguir un camino de honestidad y respeto hacia todos los seres. Esto puede implicar un compromiso con la no violencia, no solo en un sentido físico, sino también en el ámbito emocional y psicológico. Tal vez eres una persona que valora la paz y el bienestar de los demás, buscando siempre maneras de resolver conflictos de forma pacífica, sin recurrir a la agresión o al daño. El segundo precepto, el de no robar, habla del respeto por lo ajeno. Si naciste con el número 5, probablemente sientas una conexión profunda con la idea de vivir con honestidad y evitar cualquier forma de tomar lo que no te pertenece, ya sea material o inmaterial. Esto no solo se aplica a la propiedad física, sino también al respeto por los pensamientos, las emociones y los límites de los demás. El acto de dar y recibir con generosidad, sin expectativas egoístas, podría ser una parte fundamental de tu camino espiritual. El no mentir, el tercer precepto, es una invitación a ser veraz en todas nuestras interacciones. Si el número 5 marca tu vida, es probable que tengas una fuerte inclinación a la transparencia y la autenticidad. La verdad no solo es importante para ti en un sentido práctico, sino también a nivel espiritual, ya que la honestidad interna es fundamental para la práctica del Dharma. Este principio te llama a mirar dentro de ti mismo y a actuar siempre desde un lugar de sinceridad, evitando las ilusiones que nos alejan de la realidad. El precepto de castidad puede ser visto no solo como una restricción, sino como una manera de vivir de forma consciente en cuanto a nuestra sexualidad, cultivando respeto por uno mismo y por los demás. Aquellos con el número 5 pueden sentir una necesidad de integrar este principio en su vida de manera equilibrada, reconociendo la importancia de la responsabilidad en las relaciones personales y en la práctica espiritual. Por último, el precepto de no intoxicarse resalta la importancia de mantener una mente clara y alerta. Las personas con el número 5 en su año de nacimiento suelen valorar la capacidad de mantener la conciencia plena y la claridad mental, evitando las distracciones que podrían nublar su juicio o apartarlos de su camino espiritual. Sin embargo, el número 5 no solo se asocia con la ética, sino también con la flexibilidad y el cambio. En el budismo, el cambio es una constante, y las personas nacidas con este número a menudo tienen una habilidad especial para adaptarse a nuevas circunstancias. La flexibilidad es esencial para quien busca el camino espiritual, ya que cada día nos presenta nuevas enseñanzas, desafíos y oportunidades de crecimiento. El número 5 representa la capacidad de adaptarse, de aceptar la impermanencia de la vida y de aprender a fluir con los cambios sin perder de vista los principios éticos. Si te identificas con el número 5, es probable que encuentres un equilibrio natural entre la ética y la adaptabilidad en tu camino espiritual.
Tal vez te atrae la idea de vivir de manera auténtica, respetando los preceptos budistas, pero también sientes que la vida te invita a ser flexible y a adaptarte a los cambios con sabiduría. Este enfoque te permite vivir de manera ética, pero con la apertura suficiente para evolucionar y aprender continuamente. En resumen, el número 5 no solo te conecta con la ética budista, sino también con la flexibilidad y la capacidad de adaptación. ¿Te sientes más conectado con la idea de vivir de manera ética y adaptable en tu camino espiritual? Si es así, el número 5 puede ser una guía para seguir un camino de virtudes, equilibrio y crecimiento constante. Si naciste en un año que termina en 6, tu camino espiritual probablemente esté marcado por un profundo sentido de compasión, un valor central en el budismo. En las enseñanzas budistas, la compasión es una de las cualidades más nobles que uno puede cultivar. No solo implica sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino también un compromiso activo de aliviar ese sufrimiento y ayudar a otros en su búsqueda de la iluminación. Las personas nacidas en años que terminan en 6 tienden a ser especialmente empáticas, y su vida espiritual suele estar orientada hacia el servicio a los demás, como un verdadero bodhisattva. En el budismo, el bodhisattva es alguien que ha alcanzado un alto nivel de realización espiritual, pero en lugar de entrar directamente en el nirvana, decide quedarse en el ciclo de renacimiento, samsara, para ayudar a otros seres a alcanzar la liberación del sufrimiento. Esta figura es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir con compasión activa, no solo reconocer el sufrimiento del mundo, sino tomar la decisión de ser parte de la solución, de servir y de guiar a los demás hacia la liberación. Si naciste en un año que termina en 6, es posible que sientas una conexión natural con este ideal, incluso sin saberlo. Las personas con el número 6 suelen ser sensibles a las necesidades emocionales y espirituales de los demás. Si eres una persona que, en tu vida diaria, te preocupas profundamente por el bienestar de los demás, es probable que tu camino esté guiado por el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Ya sea en tu familia, tus amistades o tu comunidad, es posible que te veas constantemente buscando maneras de ayudar a aquellos que atraviesan dificultades. Puede que tu mayor satisfacción provenga de servir a los demás, ya sea brindándoles apoyo emocional, guiándolos a través de momentos difíciles o incluso ayudándolos en su propio proceso de crecimiento espiritual. En la tradición budista, la compasión también está relacionada con el amor bondadoso, metta, la actitud de querer lo mejor para todos los seres, sin distinción. Este amor no es un amor egoísta ni condicionado, sino un amor incondicional que busca el bienestar y la paz para todos, sin esperar nada a cambio. Si el número 6 te resuena, es posible que sientas un impulso natural hacia el altruismo y la empatía, y que te encuentres constantemente buscando maneras de extender esa compasión hacia los demás, incluso aquellos que te parecen lejanos o difíciles de comprender. Además de esta fuerte inclinación hacia el servicio, el número 6 también está asociado con el cuidado y la responsabilidad. En el contexto budista, cuidar de los demás implica no solo ayudarlos en momentos de necesidad, sino también guiarlos hacia la práctica espiritual y la liberación del sufrimiento. Si naciste en un año que termina en 6, podrías sentir que tu vida tiene un propósito más grande, uno que va más allá de ti mismo. Puede que te encuentres buscando maneras de inspirar a otros en su camino hacia la iluminación, guiándolos con paciencia y sabiduría, tal como lo haría un maestro compasivo o un líder espiritual.
En tu vida cotidiana, es posible que experimentes un fuerte deseo de vivir de acuerdo con el ideal de ser un bodhisattva, alguien que elige el camino de la compasión activa, comprometido con aliviar el sufrimiento ajeno. Si eres una persona que siente esta llamada, es probable que busques cultivar cualidades como la paciencia, la tolerancia y la autoofrenda, todas ellas esenciales en el camino hacia la iluminación a través del servicio a los demás. Es importante destacar que la compasión no es solo una cualidad externa, sino también un proceso de transformación interna. A medida que te enfrentas a las dificultades y desafíos en tu vida, el número 6 puede estar guiándote a desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia tu propio sufrimiento, lo cual es esencial para poder aliviar el sufrimiento de los demás de manera auténtica. La compasión empieza desde dentro, aprendiendo a ser amable y paciente contigo mismo antes de poder expandir esa bondad hacia los demás. Si te sientes impulsado a ayudar a otros en su búsqueda de la iluminación, a aliviar su sufrimiento y a guiarlos con sabiduría, el número 6 puede ser un recordatorio de que estás siguiendo un camino noble y profundamente significativo. La compasión, como la piedra angular de tu práctica espiritual, te ofrece no solo la oportunidad de ayudar a otros, sino también de cultivar una paz interior que proviene de la dedicación desinteresada al bienestar de todos los seres. Si naciste en un año que termina en 7, es probable que tu camino espiritual esté marcado por una profunda conexión con la meditación y la búsqueda de una comprensión más profunda de la vida. El número 7, en muchas tradiciones espirituales, es considerado un símbolo de sabiduría y conocimiento oculto, y en el budismo, está particularmente asociado con la meditación profunda y la revelación espiritual. Si el número 7 resuena contigo, es posible que sientas una fuerte inclinación a explorar las prácticas meditativas que te permiten conectar con los niveles más profundos de la conciencia y alcanzar una comprensión trascendental de la existencia. En el budismo, la meditación no solo es una herramienta para calmar la mente, sino una práctica fundamental para alcanzar la sabiduría y la liberación del sufrimiento. Si naciste en un año que termina en 7, tu camino podría estar guiado por el deseo de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cómo puedo alcanzar la paz interior y la iluminación? Es posible que te sientas atraído por la meditación como una forma de profundizar en estos temas y buscar respuestas más allá de la superficie. El número 7 en el contexto budista también está relacionado con las 7 etapas de la meditación o las 7 iluminaciones. Cada una de estas etapas representa un avance hacia una comprensión más profunda del Dharma, el camino hacia la liberación del sufrimiento. Si naciste en un año que termina en 7, es probable que sientas que tu vida espiritual está dirigida hacia un proceso de evolución interna, en el cual la meditación juega un papel esencial. Puede que te atraigan prácticas como la meditación de atención plena, mindfulness, la meditación trascendental o incluso la meditación zen, que te permiten profundizar en tu conciencia y alcanzar estados elevados de percepción. La meditación profunda, como la que el número 7 simboliza, también está relacionada con la contemplación silenciosa y la autoobservación. Aquellos con este número pueden sentirse más cómodos en la quietud, en momentos de introspección, buscando el conocimiento no a través de palabras o conceptos, sino a través de la experiencia directa de la realidad tal como es. La meditación te permite ver las cosas tal como son,
sin los filtros de los prejuicios y las distracciones de la mente egocéntrica. Si naciste en un año que termina en 7, es probable que sientas una necesidad interna de estar en ese espacio de silencio y reflexión, donde se revela la verdad. Este impulso por la meditación y la sabiduría también puede estar relacionado con un deseo de trascendencia, de ir más allá de las limitaciones del mundo material y de las preocupaciones mundanas. Las personas con el número 7 suelen ser buscadores espirituales, personas que no se conforman con respuestas superficiales y que, en su búsqueda de la verdad, están dispuestas a hacer el esfuerzo de adentrarse en las profundidades de su propio ser. Si te identificas con este número, es probable que no solo busques respuestas para ti mismo, sino que también sientas la necesidad de compartir ese conocimiento con los demás, transmitiendo la sabiduría adquirida a través de la práctica. Sin embargo, la meditación profunda no solo se trata de alcanzar un entendimiento intelectual o conceptual de la vida, también implica una transformación interior. A medida que avanzas en tu práctica, es posible que comiences a experimentar una conexión más profunda con la impermanencia, la interdependencia y la vaciedad, principios clave en el budismo que nos enseñan que nada es permanente, todo está interconectado, y nada tiene una existencia inherente y separada. Si el número 7 es significativo para ti, podrías estar llamado a comprender estos principios a un nivel profundo, buscando liberarte del sufrimiento a través del entendimiento directo. La sabiduría profunda que el número 7 simboliza también se extiende a la comprensión de la naturaleza de la mente. A través de la meditación, podrías llegar a ver con claridad los patrones mentales que te mantienen atrapado en el sufrimiento y aprender a liberarte de ellos. Las personas con este número pueden tener una capacidad especial para observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, desarrollando una mente clara y equilibrada que no se ve arrastrada por las mareas de la agitación mental. Si te apasiona la idea de alcanzar una sabiduría más profunda a través de la meditación, el número 7 puede ser un indicador de que estás en un camino de autotransformación. La meditación, en este contexto, no solo te ayuda a encontrar respuestas, sino que también te lleva a una experiencia directa de la verdad, a través de la cual podrás experimentar la iluminación no solo como un concepto, sino como una realidad vivida. Si naciste en un año que termina en 8, es muy probable que tu camino espiritual esté fuertemente relacionado con el camino óctuple del budismo, la senda que guía hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. Este camino, que es la esencia de las enseñanzas del Buda, consta de 8 principios fundamentales que abarcan todos los aspectos de la vida. Para las personas nacidas en años que terminan en 8, estos principios no son solo conceptos abstractos, sino una hoja de ruta para vivir de manera consciente y alineada con la verdadera naturaleza de la existencia. El camino óctuple incluye la visión correcta, la intención correcta, el hablar correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Si naciste en un año que termina en 8, es probable que sientas una inclinación natural a integrar estos principios en tu vida cotidiana. No se trata de un esfuerzo aislado, sino de una práctica constante, en la que cada uno de estos aspectos se convierte en una parte integral de cómo vives, piensas y actúas. Uno de los aspectos más significativos de este camino es la idea de vivir con conciencia plena. El número 8 está asociado con una profunda necesidad de presencia,
de estar completamente consciente en cada momento de la vida. Esto no solo se refiere a la práctica de la meditación, sino también a cómo te relacionas con el mundo en tu día a día, desde las interacciones con las personas que te rodean hasta las decisiones cotidianas que tomas. Si naciste en un año que termina en 8, es probable que te atraigan prácticas como el mindfulness o la atención plena, ya que te permiten estar más conectado con tu experiencia presente y menos influenciado por el caos de la mente y el ego. El camino óctuple también subraya la importancia de vivir de acuerdo con una ética elevada. Las personas con el número 8 a menudo sienten una fuerte responsabilidad ética. La acción correcta y el modo de vida correcto implican vivir de manera justa, evitando causar daño a otros y practicando la compasión en todas las interacciones. Esto va más allá de una simple moralidad, ya que se trata de cultivar una vida que esté alineada con el Dharma, el camino de la verdad, y de tomar decisiones conscientes que apoyen la paz interior y la armonía con los demás. El número 8 también está estrechamente relacionado con el concepto de equilibrio. Al integrar los 8 aspectos del camino óctuple en tu vida, experimentas un equilibrio interior que se refleja en el exterior. La concentración correcta y la atención correcta se combinan con la acción correcta para ayudarte a crear un estilo de vida donde cada pensamiento, palabra y acción estén guiados por la sabiduría y el entendimiento. Para aquellos nacidos en años que terminan en 8, este equilibrio es esencial. La práctica del camino óctuple no es una tarea aislada, sino un proceso continuo de integración que afecta a todos los aspectos de la vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. A medida que avanzas en tu camino, puedes sentir que tu vida tiene un propósito más profundo, uno que no solo busca tu propia liberación, sino también la liberación de los demás. El número 8, al estar vinculado al camino óctuple, no solo habla de la iluminación personal, sino también de un compromiso con la transformación global. Al vivir de acuerdo con estos principios, te conviertes en un modelo a seguir para los demás, y tu vida misma se convierte en un farol de luz que puede inspirar a otros a seguir un camino similar. En última instancia, el número 8 te invita a vivir con intención y sabiduría, a ser consciente de cada paso que tomas en tu camino espiritual. Si sientes una afinidad por los principios del camino óctuple, es posible que tu vida se convierta en una búsqueda constante de perfección ética y espiritual, guiada por la conciencia plena, la compasión y el deseo de alcanzar una mayor comprensión y conexión con la verdad universal. Si naciste en un año que termina en 9, es probable que tu camino espiritual esté marcado por la culminación de un ciclo. En el budismo, el número 9 tiene un profundo simbolismo, ya que está relacionado con la liberación final del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este número señala el fin de un ciclo y la trascendencia de las limitaciones del mundo material, lo que lo convierte en un número altamente significativo para aquellos en búsqueda de la iluminación y la liberación espiritual. El número 9 se asocia con la culminación de un proceso o la finalización de un recorrido. En el contexto del budismo, esto se refiere a la liberación de los ciclos interminables de sufrimiento y renacimiento, conocidos como samsara. Las personas nacidas en años que terminan en 9 a menudo sienten una fuerte inclinación hacia la trascendencia. No están interesadas solo en los logros mundanos, sino en la superación de las limitaciones materiales y la búsqueda de una conexión más profunda con la esencia del ser. En el budismo,
La cesación del sufrimiento y la salida del samsara son objetivos fundamentales. Aquellos nacidos en años que terminan en 9 pueden sentir un llamado interior hacia la liberación final, el momento en que se alcanza el nirvana, el estado de paz y liberación total. Este número, entonces, simboliza un camino hacia la liberación completa, un proceso de trascender los apegos y deseos que mantienen a los seres atrapados en el ciclo de renacimiento. Para estas personas, el mundo material no es el fin último, sino un medio a través del cual deben comprender y superar los sufrimientos inherentes a la existencia. El número 9 también puede representar la sabiduría y el entendimiento profundos, necesarios para cerrar el ciclo del samsara. En las enseñanzas budistas, el conocimiento profundo de la impermanencia y la vaciedad son claves para liberarse de la rueda del sufrimiento. Si naciste en un año que termina en 9, podrías sentir una necesidad instintiva de comprender la verdadera naturaleza de la existencia, reconocer que todo es impermanente y carece de una identidad fija. Esto te motiva a buscar una vida más allá de los deseos materiales, lo que te lleva a una constante reflexión sobre el propósito y el sentido de tu existencia. Este camino de liberación no es solo una búsqueda intelectual, sino una transformación interna profunda. Aquellos con el número 9 pueden estar destinados a completar un ciclo de evolución espiritual, llevando su práctica hacia un nivel de comprensión que los libere de las ataduras del ego y el sufrimiento. Es posible que sientas que tu vida está marcada por ciclos de crecimiento y renacimiento espiritual, donde cada final simboliza un nuevo comienzo, más cerca de la comprensión última. El número 9 también puede implicar un compromiso con la humanidad. Las personas nacidas bajo este número a menudo sienten que su propósito es no solo alcanzar su propia liberación, sino también ayudar a los demás a trascender las limitaciones del mundo material. Es posible que se sientan impulsadas a compartir su conocimiento y experiencias espirituales, guiando a otros en su camino hacia la liberación. De este modo, tu vida podría verse como una búsqueda no solo personal, sino también de compasión y servicio a los demás. Si el número 9 resuena contigo, puede ser una señal de que tu camino está orientado hacia una liberación profunda. Este es un proceso continuo de superación personal, donde el objetivo final es alcanzar la trascendencia y vivir en armonía con la verdad universal, más allá de las limitaciones del samsara. ¿Te sientes llamado a liberarte de las cadenas del mundo material y alcanzar una existencia plena, libre de sufrimiento? Si la respuesta es sí, el número 9 te invita a seguir un camino que te lleve, paso a paso, hacia la culminación espiritual. Como hemos visto, cada número tiene su propio mensaje en el camino espiritual. Pero lo más importante no es el número, sino cómo lo interpretas y aplicas en tu vida. Recuerda que en el budismo, lo esencial es la práctica constante y la búsqueda de la iluminación, sin importar qué número te haya tocado. ¿Qué piensas tú sobre lo que hemos hablado hoy? Déjame tus comentarios con tus pensamientos y no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el budismo y la espiritualidad. Nos encantaría saber cómo tu número final se conecta con tu camino espiritual.